¿Qué es un MSP Protocol? Un MSP Protocol es un protocolo que le permite a tu modelo IA tener un contexto de tu propia base de datos. Esto mediante un MSP servidor. El MSP servidor te permite conectar directamente a tu base de datos, no solo una base de datos, sino que también puede ser una API o documentos. Esto mediante dos componentes principales que son tools o resource. Los resource básicamente son funciones como, por decirlo así, metadata que le das a tu modelo de IA, que pueden ser una lista de tablas o metadata acerca de una tabla, que pueden ser columnas o los tipos de datos de las columnas, para que el modelo de IA sepa qué columnas agarrar o qué tipo de columnas tiene, o el tipo de datos de la columna. Las tools básicamente pueden ser funciones que pueden directamente hacer sobre tu base de datos, ya seas leer o también pueden ser escribir, que vamos a ver más adelante. Un MSP server básicamente es el que se encarga de implementar estos dos recursos, tools o resource. El MSP server, el que vamos a usar, se llama, está hecho en Python, se llama fast MSP, que vamos a ver más adelante ahorita. Y bueno, continuando al concepto como tal, el MSP Protocol fue implementado por Anthropic, que es el que creó Claude, el modelo de IA, que estandariza cómo las aplicaciones proveen contexto a los LLM. ¿Por qué proveen ¿Qué se refiere a que provean contexto? Pues cuando proveen contexto se refiere, por ejemplo, en este caso a resource, ¿no? Porque están proveyendo contexto. Por ejemplo, el list table provee contexto porque le está dando datos al modelo de IA. Por ejemplo, le está diciendo, tengo ciertas tablas, o por ejemplo esta función acá le está diciendo, la columna tal, la tabla tal tiene estas columnas y con estos tipos de datos. Como tal, el modelo de IA no persiste esa metadata, sino que el modelo de IA se encarga, cuando recibe un prompt de un user o un agente de IA también puede ser, un agente IA agent, eh, cuando recibe un prompt o llama a este modelo, como tal, este modelo cuando recibe el input comienza a hacer una secuencia de acciones y comienza a llamar al resource para completar la tarea, porque necesita sí o sí tener estos datos. No persiste, no persiste nada en su memoria, sino que su tarea es usar estas herramientas de aquí, ya sea tools o resource. Obviamente el resource lo va a usar porque necesita la metadata. Entonces, cuando recibe el prompt, trata de analizar este prompt, no convertirlo a SQL para llegar así a usar una tool, pero ya con
con el SQL y así obtener los datos de la base de datos. Esto va a ser más claro cuando vayamos al código. Entonces para este ejemplo yo creo una base de datos con Docker RAM, así rápidamente. Y por ejemplo para traer el esquema, crea aquí un resource con usando fast MSP. Y bueno, vamos a ver el ejemplo aquí más adelante. Y ya. Ya. Acá ya tengo el servidor MSP. Entonces acá está importando las librerías. No es necesario comentar esto. Pues acá está la base de datos que tengo que conectar para conversar con el LLM. Como les comenté, descarguen Locker Desktop como estoy en Windows y simplemente corren este comando de acá y ya tienen su base de datos. En este caso está usando SQL Alchemy para levantar esta base de datos y llenar los valores. Igualmente voy a estar compartiendo esto en un repositorio. Y bueno, esta parte de acá, iniciado la base de datos, un pool de conexiones. No hace falta comentar mucho sobre esto, simplemente es un pool de conexiones para que se puedan conectar. Como esto es un tipo de conexión servidor-cliente, se conecta un máximo de conexiones y bueno, el cliente se va conectando al servidor. Nada más que eso. Y acá es donde se usa el fast MSP. Pues ese es un wrapper o es un... En realidad se pudo crear desde el inicio un servidor MSP desde cero, pero como la idea es no hacerlo desde cero, no reinventar la rueda, pues usó este framework que se llama FastMSP. Se levanta una instancia del servidor y pues nada, eso. Acá se hizo una función donde se evita pues queries que el modelo de IA acepte queries no, por decirlo así, peligrosos como delete, drop, truncate. Bueno, pues nada, esto es como una demo, igual no hay que pensarlo mucho. Y acá viene lo más importante, ¿no? Los decoradores del servidor MSP. Como comenté conceptualmente, una tool es como lo importante del MSP server, ¿no? La tool como tal son las funciones del servidor como tal. O sea, es la funcionalidad del servidor. Lo que hace es como lo que hace en sí, su funcionalidad como tal. Y recuerda que el resource es la metadata que ofrece, lo que le compartes al modelo de IA. Con eso el modelo de IA entiende como tal tu fuente de datos. En cambio, la tool es como lo que tu modelo de IA va a interpretar del prompt que le mande el lado del cliente y va a hacer. Entonces, por eso es muy importante que definas resource, porque el resource es lo que más va a usar el modelo de IA, se va a alimentar, y también la tool, ¿no? Porque la tool es lo que va a usar, es lo que también va a interpretar para ejecutar las acciones en base al prompt que le mandes. Y pues si no entiende nada, pues no va a hacer nada también. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tool que es la genérica que yo uso y es la que pues más me gusta porque es como la que ejecuta un query como tal y la que vamos a ver ahorita más adelante porque yo voy a mandar un query como, por decirlo así, quiero que me des
el usuario mayor o que vendió más en cierto mes y debería llegar, primero debería ir a mi resource donde vaya a listar las tablas y luego vaya a donde traiga el esquema de ciertas tablas, identifique las columnas y luego vaya a esta tool, ¿no? Por ejemplo, para esquematizarlo mejor, voy a cambiar de pantalla. Esta acá. Yo le mando el prompt y luego va a ir al resource, por ejemplo, list tables, luego get esquema y luego va a ir a la tool eh, execute query. Entonces así es como funciona ese, así es como funciona mi MSP Server, pero todo esto es orquestado por el agente por el IA model. Este es, todo esto lo hace el IA model, pero a través del, se quedó con esto. Pero a través del MSP Server, ¿no? Que el MSP Server es todo lo que le ofrece es los componentes tools y resource. Pero al final el que piensa es el IA model, ¿no? Es por eso es importante entender todos esos componentes. Ahora sí, volviendo al código. Entonces en mi código simplemente es esto, asegurar que el query sea seguro, iniciar el pool de conexión, ¿no? Ahí tiene la conexión y pues ahí comienza a hacer todo el tema de ejecutar la query generada por el mismo IA model. Y aquí una cosa aquí a notar nomás es que hay una conversión porque esto como se retorna en formato JSON, hay formatos de Python que no son compatibles con JSON. Y por ejemplo el DepTime y el decimal. Nada más que eso. Acá hay otro tipo de tool, por ejemplo, que es export a CSV. Por ejemplo, tú le puedes decir, oye, exportame a CSV y lo hace. No hay nada más que eso. Como les comentaba, el resource que trae el esquema de una tabla. Acá hay otro resource. Todo esto es usado por la IA model que tú le ofreces, que tienes que ofrecerle. Acá hay otro tool. Y acá está el main, que es básicamente tu servidor MSP como tal. Algo a notar aquí es el tema del transport, que es algo que cambió hace poco y que siempre se tiene que usar desde ahora, que es Streamable HTTP, se debe usar desde ahora, que es un protocolo de transporte de datos, que es más óptimo. Entonces desde que comienzan ahora a crear, tienen que configurar esto a Streamable HTTP. Y es, por ejemplo, ahora yo tengo acá mi servidor. Yo uso
como manejador de paquetes en Python. Cuando descarguen mi repositorio, tienen que hacer el típico zip clone. Y cuando quieran instalar V, tienen que hacer pip install V. Y luego cuando instalaron el V, quieren instalar los paquetes necesarios, ponen v-sync. Y cuando quieran levantar el servidor, ponen v-run data database msp server, pero la versión 2. Y algo a notar aquí es que uh, el servidor siempre de un MSP server siempre va a estar con acá termina con MSP. Siempre se siempre se despliega con un MSP. Y por otro lado siempre hay una parte cliente que yo estoy usando el Gemini como mi IA model, que también lo voy a compartir ahí. Y con el prompt correcto, pero también tiene que bajarse un Gemini, una API key. Pero antes de eso, de mostrarle cómo descargar la API key, voy a mostrarle cómo funciona esto. Igualmente, para el Gemini Client, ponen el v-run Gemini Client y voy a probar unos prompts. Voy a probar unos prompts. Por ejemplo, ahorita estoy probando en inglés de momento, porque la base de datos está en inglés. El promedio de edad de nuestros usuarios que han puesto al menos una orden. Entonces ahí ya le mandé. Como a mi amo él. Y mi amo él ya lo recibió. Y acá comienza una serie de pasos. Comienza a listar las tablas. Está comenzando a usar los resources. Y está comenzando a traducirlo a un SQL. Ahí trajo el esquema. Y ya lo convirtió a un SQL. Y ahí me trajo el promedio de edad de usuarios que han puesto al menos una orden. Ahora voy a poner otro prompt sobre mi base de datos. Eso ya está conectado sobre la base de datos. Y de nuevo comienza a usar los resources. Algo a notar aquí es que en el prompt hay que ser muy específico a que use los resources. Aquí están aquí yo la especifiqué. Aquí están las tools que tú tienes acceso a priorizar los más específicos tools para las tareas. Aquí tengo el esquema. Aquí tienes que especificarle todo lo que tienes que usar. Y aquí ya me botó la salida. Por ejemplo, si yo compruebo que sea cierto esto, voy a compartir pantalla del Dbeaver con mi base de datos. Esto no. Todo lo de tablet. Todo lo de tableta.
499 y 499. Actualmente está arrojando bien, pero a ver, vamos a comprobar algo que tenga dos. Algo que tenga dos. Uno que tenga dos. Laptop. Y si le pongo acá, se le cambia el prompt por productos cuyos nombres contain and vamos a poner uno más para comprobar y ahí quedaría. Entonces así es como se comunica con la base de datos usando el LLM. Estoy compartiendo en Visual. Headphones más 149, tablet 8. Vale, ahí está sumando. Volviendo al diagrama de arquitectura, uy, eso es como el MSP funciona, el MSP Server con las resources y tools, para que el MSP es un intermediario entre un MSP client, que en realidad el client que hemos estado probando pues es un MSP client, porque nosotros hemos estado haciendo un AI model que es Gemini, pero lo podemos automatizar como un programa usando Gemini, Claude o OpenAI. Y pues nosotros estamos usando un Postgres, que también puede ser un API o un file system, un cloud storage, un S3. Ese es como funciona el MSP protocol. Y así es como se comunican los AI agents actualmente, multi agents también. Y ese era como funciona, ¿no? Actualmente. Algo a mencionar último es que los MSP Server funcionan siempre cuando veas los endpoints que terminan con un MSP, es un MSP Server. Los MSP Server funcionan de esta forma y funcionan con un protocolo de transporte Streamable HTTP. Funciona óptimo, es también de tipo servidor y cliente. Y por ejemplo acá en mi cliente voy a rápidamente voy a ir a Visual Code. En mi Gemini cliente yo me conecto de esta manera, sino como yo lo tengo en mi MSP server local, estoy usando este IP y así el transporte es streamable HTTP y termina en MSP. Y eso es todo. En la descripción dejaré el repo para que puedan probarlo localmente. Y en la segunda parte lo subiré a Cloud Run de GCP. Gracias.